agradecemos, pero mucho, la presencia hoy con nosotros de Alfredo Pacheco, diputado y vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno. Y decíamos que agradecemos en estos momentos porque en estos momentos se está a la espera de grandes decisiones que tienen que ver con órganos muy importantes en el sistema político dominicano. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Alfredo, precisamente, ¿cuáles son las expectativas de la oposición, específicamente el PRM, sobre la conformación de la Junta Central Electoral en el contexto de opiniones de obispo, de la sociedad civil y sobre todo del ministro Montalvo? Mire, en primer orden tenemos que recordar que hace menos de un mes nosotros, los diputados opositores, de manera conjunta todos, depositamos un importante documento ante el Honorable Senado de la República, donde nosotros también le participábamos al Senado de la República lo que ha estado pidiendo toda la sociedad dominicana y esos diferentes sectores, que la Junta Central Electoral esté integrada por personas que no sean directivos, que no estén vinculados directamente a ningún partido político, incluyendo al PRM, que se ha querido, siempre que uno trata con alguien que esté vinculado al gobierno, quieren decir que el PRM, que tiene que candidato, que qué sé yo cuánto y ese tipo de cosas. Y entonces nosotros hicimos saber nuestra posición. Esta posición, indudablemente que nosotros que estamos ahí vecinitos del Senado, indudablemente que ha ido ganando cuerpo en el Senado de la República. Y yo estoy seguro que el tema se va a resolver satisfactoriamente, como ha ocurrido con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que finalmente, aunque todavía ya no tenemos una decisión, pero ya conocemos la posición de los senadores en el sentido de que le corresponde al Partido Revolucionario Moderno. Y lo propio va a pasar con la Junta Central Electoral, porque yo considero que en este momento no están dadas las condiciones como para que un partido nombre una Junta Central Electoral de seguidores, de parciales, que lamentablemente lo que ha ocurrido con la Junta actual es que hemos tenido un fracaso, un colapso del sistema electoral. Bueno, uno se pone a revisar, y yo estuve revisando esta mañana otra vez la ley electoral porque queríamos buscar fundamento a lo que dijo el ministro Peralta ayer, y lo tiene, de que la ley establece para los funcionarios de las juntas electorales que no tengan afiliación política, ni choque de intereses, ni vínculos familiares. Todo eso además obedece a principios jurídicos y constitucionales. Pero esa ley uno la ve y dice, pero ¿cuánta incoherencia hay con el hecho de la separación de funciones en dos organismos diferentes? ¿Por qué ustedes no han podido modificar la ley electoral después de 6 años ya, casi 7 años de promulgada esa Constitución? ¿A qué se puede atribuir eso? Porque en el momento que se dio el proceso constitucional que creó las altas cortes y que hizo más obsoleta esta importante ley, el control lo ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Recuerde que la reforma se dio en el 2009 y entonces de ahí en adelante, ya desde el 2006, el Congreso Nacional ha estado dominado ampliamente por el Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de la Cámara y el Senado de la República, ellos tienen mitad más uno, o sea, tienen más de la mitad de cada una de ambas cámaras. Y por esta razón ha sido imposible. Pero fíjense que ahora la Comisión de Junta Central Electoral cayó en manos, por una situación que se dio en la conformación de las comisiones, cayó en manos del Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros estamos trabajando ya en el proceso de aprobación de esta importante ley. Desde luego, cuando se somete el informe, tiene que tener niveles de consenso con el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene más de 115 diputados, ellos y sus aliados, y la mitad de la Cámara de Diputados, en el caso de la Cámara, son 96 diputados. Entonces tenemos que comprender
que hay un tema de voluntad política del Partido de la Liberación Dominicana, que pienso que en este momento también se están dando las condiciones como para que, por lo menos en esta legislatura, dejemos resuelto el problema, por lo menos en una de las cámaras, de esta ley y de la ley de partido. Pero desde luego que hay que concluir con el tema de la conformación de la Junta Central Electoral, que va a ser muy importante para poder aprobar estas leyes. Alfredo Pacheco ha transitado el liderazgo político en el Congreso de la Cámara de Diputados desde la presidencia hasta ahora ser vocero del PRM. Se ha manejado en el órgano de decisión superior siendo mayoría, ahora está vocero siendo minoría, sí, con un Congreso donde hay mayoría absoluta del partido de gobierno. ¿Cómo se puede manejar la oposición cuando hay esa diferencia tan abismal? ¿Cómo lograr avances, acuerdos? En primer orden, y por eso yo quise ser vocero de la bancada, la presidencia que ejerció Alfredo Pacheco teniendo mayoría nunca fue una presidencia aplastante ni avasallante. Por eso, a pesar de que había una renuencia espectacular, nosotros logramos sacar el miembro del Consejo de la Magistratura, en este caso la distinguida diputada Josefa Castillo, muy temprano, porque nosotros tenemos autoridad moral ahí dentro del Congreso Nacional y dentro de la Cámara de Diputados para reclamar que en algunos casos, se sea como nosotros hemos sido, sobre todo los casos que corresponden, los casos que son como los del Consejo de la Magistratura, que indudablemente había una intención de resolverlo de otra manera, para llamarle de algún modo. Y desde luego que nosotros también tenemos que saber, porque yo no he dirigido la bancada siendo mayoría, la dirigí siendo mayoría y la dirigí también siendo minoría, y ahora nos corresponde volver a ser una minoría bastante significativa. Aún todo lo de la oposición, reitero lo que señalaba ahorita, los diputados del PLD y sus aliados tienen más de 115 diputados, o sea, tienen una mayoría bastante consolidada. Sin embargo, el hecho de nosotros gravitar positivamente la calidad y las condiciones, no estoy diciendo que los demás no la tienen, pero los del PRM, indudablemente que son diputados que han estado preparándose para esta participación. Y los remito al tema del día de ayer. Ayer estaba todo listo para aprobar en 2 lecturas consecutivas la ley de tránsito, transporte y movilidad pública. Y sin embargo, una exposición brillante que hizo el diputado Wandis Tavera, que es un muchacho desconocido para la clase política dominicana, para la gran carpa política, sin embargo, él es diputado de la Romana, y esa intervención de Wandis hizo que solo aprobáramos el proyecto en primera lectura y que tomáramos en consideración todas las observaciones que él hizo sobre esta importantísima ley que nosotros entendemos que va a ser aprobada en el día de hoy, y entonces con el conocimiento y con la razón nosotros estamos haciendo que las leyes salgan mucho mejores y que podamos tener algunas conquistas para el pueblo. Pero ese proyecto dominicano de ley refunde unos 8 organismos públicos. 17. 7 son. 17. 17. 17. Bueno, más de lo que yo tengo registrado, pero los refunde en una sola institución, o ustedes o están modificando eso para mantener toda esa multiplicidad de organismos donde se refugian. Ahí hay más de 9.000 empleados entre esos organismos. Mire, don Juan, indudablemente que el tema del transporte y la movilidad pública y el tránsito es uno de los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana. Y yo estimo que la ley no lo va a resolver de golpe y porrazo. Este proyecto yo lo comparo, guardando, ¿verdad?, las diferencias, con el proyecto de seguridad social, que es un proyecto para que en los próximos 10 años nosotros avancemos y luego entonces podamos dar una ley ya
que recoja. Pero y que esto no se ha solucione. discutido durante más de una década. Hubo un proyecto en el 2005, un anteproyecto que elaboró la OPREC en el 2005. Este último. En alguna medida Sí. es un antecedente de este. Sí, indudablemente. Y hay unos estudios que se hicieron. Entonces, ¿por último. qué hay que hacer una ley para después hacer otra? No, yo no digo que después hacer otra, sino que nosotros no podremos resolver el problema de golpe y porrazo. Ahora, esta ley reduce sustancialmente esa cantidad de organismos y crea un organismo único que va a ser el organismo rector de toda la materia, que es el Intran, y en el que además van a estar representados en los consejos de dirección todos los sectores de la vida nacional que tienen que ver con el tema del transporte. Y pienso que esta importante ley, por eso el PRM ha estado apoyándola, incluso el diputado que está presidiendo la comisión es el diputado Napoleón López Rodríguez, que es el diputado de la provincia María Trinidad Sánchez, y que ha hecho una gran labor. ¿De qué partido es ese? Del Partido Revolucionario Moderno. El que preside la comisión, ¿cuál? La comisión que está discutiendo la ley, porque el que preside la comisión originalmente No es es el Crespo. proponente. Crespo. Y entonces, él es el proponente de la ley e indudablemente el que ha dado la gran batalla. Y nosotros tenemos que reconocerle ese mérito a Tobías Crespo. Y entonces por eso no puede conocerlo él mismo siendo presidente. Y entonces, por eso es parte del reglamento. Eso es reglamentario. Y entonces nosotros hemos estado trabajando arduamente en que podamos tener esta ley. Y yo estimo que con las modificaciones que surgieron en el día de ayer, ya nosotros en el día de hoy Lo que ustedes no tendremos tomaron fue una aprobada. iniciativa para modificar, aunque fuera nada más en ese aspecto, la ley electoral, que no tengan que ser abogados, porque ya es un absurdo que para ser miembro de la Junta Central Electoral, que ya no es un tribunal, solamente Es un los órgano abogados. Se administrativo. viola incluso el derecho de cualquier ciudadano a ser parte de ese órgano, porque constitucionalmente no hay ninguna razón para que sea abogado. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y nosotros estamos seguros que cuando se apruebe la ley electoral eso se va... Sí, pero ya vamos a elegir ahora otros, solo abogados. Lo que ocurre es que el proceso de elección de esta Junta ha sido bastante accidentado. Y nosotros sabemos muy bien que tal vez debimos haber tenido ley, pero usted mismo ha sido testigo de la gran lucha que ha tenido que tener la oposición, que si algo bueno ha tenido esta lucha es que por fin hemos reconocido todos los partidos de oposición que debemos caminar juntos para poder solucionar temas importantes como parece ser el de la Junta Central Electoral, que yo tengo la fe y la esperanza de que se va a solucionar como quiere el país, como espera la sociedad dominicana. ¿Puede decirse que existe una agenda legislativa del PRM y de la oposición? Claro que sí. ¿Y cuáles serían los puntos principales? Nosotros, nuestra principal misión ahora en este momento es que las leyes institucionales, como son la ley electoral, ley de partidos políticos, hay hasta quienes apuestan a un código electoral, nosotros poder solucionar este tema en la mayor brevedad posible. Ese es nuestro principal aspecto. Ya hay parte de nuestra agenda que, no solo de nuestra agenda legislativa, sino de nuestra agenda de trabajo que nosotros hemos cumplido. Cosas que parecen intrascendentes, pero, por ejemplo, nosotros en el plazo indicado, los diputados del PRM masivamente depositamos nuestras declaraciones juradas. O sea, nosotros hemos querido desarrollar una labor legislativa que el país sienta que tiene legisladores conscientes del rol y del papel que tenemos por delante. Hay otros tipos de leyes que son fundamentales para el desarrollo de la vida democrática nacional, la reforma a la ley de seguridad social, que la propia ley de seguridad social mandaba que se hiciera en los próximos 10 años después de la promulgación de la misma, ya está cumpliendo casi 15 años y lamentablemente por la inoperancia en que estuvo el Congreso durante el pasado sexenio, que no se sacaron grandes proyectos, lamentablemente esta ley no ha sido modificada cuando ya es un clamor nacional que esta importante ley sea resuelta. Así como el poder tener en la República Dominicana la posibilidad de que órganos como la Cámara de Cuentas, como las de altas cortes, las partes que se van a renovar,
estén integradas por personas totalmente La independientes. Cámara de Cuentas y está en la agenda de ustedes, porque Claro. eso está ahí pendiente, eso está en No, proceso no, también. estamos trabajando en ella, estamos trabajando en la comisión, desde luego con la situación que tenemos, que usted lo señalaba bastante bien, que nosotros somos una minoría significativa. Ahora, ¿con qué nosotros sustituimos esa minoría que somos en el Congreso Nacional? Con trabajo, con esfuerzo y con empeño. Porque la verdad es que los diputados del PRM estamos siendo los diputados más activos en el Congreso Nacional, no solo en el trabajo formal de legislación, sino en nuestras otras emisiones, que son fiscalización y representación. Eso Pero estamos incluye la cumpliendo emisión de totalmente. bonos, porque yo no sé cuántos proyectos de bonos es que vamos a conocer en lo que va de este año, y ahora mismo hay uno nuevo ahí. En el día de ayer, nosotros solicitamos, Ayer, sí, en el día de ayer que se conoció el proyecto el de último sobre los bonos para las plantas. sobre los bonos para las plantas. Para las plantas 7 millones de dólares. de carbón de Punta Catalina. Nosotros solicitamos que este proyecto también fuera, no solo que fuera comisión, y desde luego la presidenta estaba de acuerdo y la bancada del PLD que fuera comisión, pero ellos solo querían, y lo lograron desde luego, que fuera la Comisión de Hacienda. Nosotros también decíamos que ese proyecto debía ir a la Comisión de Deuda Pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema Hay muy una serio. comisión de deuda pública. Claro, que la preside el diputado Santana, Bertico Santana, ¿Ese de qué partido? del Partido Revolucionario Moderno. Ajá. Lamentablemente, ¿verdad? El rodillo, la mayoría aplastante, en el día de ayer decidió que no, que solo iba a la Que comisión. no tenía que ver con deuda pública. Bueno, ellos alegaron que en la comisión de Hacienda podría perfectamente ventilarse. Nosotros entendemos y seguimos entendiendo que debió estar también en la comisión de deuda pública. Porque, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con la deuda pública? Que ahora una cuarta parte del presupuesto debe ir a pagar intereses de la deuda. Y es lamentable que de una inversión que va a hacer el país en el presupuesto del Estado, en gastos de inversión, que solamente es el 15%, de esa cantidad, el 25% lamentablemente tiene que dedicarse a situaciones que son de pago de intereses y ese tipo de cosas. Entonces, así no hay país que eche para adelante. Tenemos un gasto corriente extraordinariamente alto y lamentablemente entonces parte del gasto de capital que va a tener el país tiene que ir dedicado a suplir la deuda pública, y por eso nosotros entendemos que hay que ser prudente con seguir aumentando la deuda pública, que ya está llegando al 50% del Producto Interno Bruto, y sobre todo que en el 2006 la deuda pública bordeaba los 9.000 millones de dólares y hoy ya está llegando a los 40.000 millones de dólares. Entonces nosotros entendemos que esto tiene que tener un stop, porque la República Dominicana puede entrar en un colapso como pasó con Puerto Rico y como ha pasado con muchos otros países, y entonces nosotros tenemos que seguir siendo o tratar de ser prudentes en la emisión de deuda, sea de bonos, sea de préstamos o sea de cualquier otro tipo. Tú dijiste, Pacheco, que tú mismo aludiste al periodo en que estuviste presidiendo la Cámara de Diputados y cuando estuviste en la oposición en el pasado. Ustedes controlaron el Congreso, los que eran PRDistas entonces, durante el periodo 98-2006. Esos Sí, 8 años. Sí. En ese periodo fue que tú fuiste presidente de la Cámara, ¿verdad? Yo fui 2003-2006. 2003 fue. 2003-2006. 2006. ¿Qué cosas fueron las diferencias? Porque tú dijiste que ustedes no habían aplastado, pero ustedes no aprobaron el proyecto de ley de partidos, por ejemplo, que ya venía discutiendo nosotros, de los finales de los 90. Nosotros tuvimos una ley parecida, en ese momento no se llamaba así, sino ley de primarias, que lamentablemente fue declarada inconstitucional, pero nosotros sí la sacamos.
Y luego de que se declarara inconstitucional esta importante ley que fue Esa eso, fue, ¿por qué fue que la declararon? Fue un artículo que declararon inconstitucional, no fue toda la ley. No, la ley murió completa. Pero fue por un artículo nada más. Sí, pero murió completa. Bueno, porque en ese pudieron haberla entonces, modificado y no lo hicieron. porque en ese entonces no había tribunal constitucional, sino que era la Suprema Corte en su rol de corte constitucional, y entonces se abolió la ley completa y a partir del 2006 se comenzó a elaborar la nueva ley de partido. A partir de ahí nosotros perdimos la mayoría, pero nosotros sí dimos una nueva ley y no entiendo, de verdad que yo no entiendo, por qué nosotros no reivindicamos este importante hecho. Pero no es verdad, y yo sé que hay la percepción en la opinión pública de que nosotros en esta materia no hicimos nada, y nosotros sí hicimos. Y además, en el momento que tuvimos que hacer la legislación adecuada, nosotros la hicimos, que fue la división de la Junta Central Electoral en una Cámara Contenciosa y la otra administrativa, que es lo que hoy se convirtió. ¿Eso se hizo en el periodo en que tú estabas en la presidencia? Yo no estaba en la presidencia, estaba la doctora Alburquerque, pero nosotros éramos mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y fuimos los que patrocinamos esa importante modificación, que era la modificación del momento. ¿Esa fue en el 2003? En el 2003. 2003. En el 2002. ¿Dos? Sí. Fue que se modificó, se hizo esa modificación. Claro. Ahí fue que se amplió la Junta Central Electoral y ahí se amplió, se modificó la constitución de la misma. Fue en el 2001, porque ya para las elecciones del 2002 operaron las dos cámaras. Las funciones tradicionales del Congreso es legislar, representar y controlar. Es difícil controlar cuando el partido de gobierno tiene la mayoría más absoluta. Legislar siempre se puede. Se habla de crisis de representación. Su opinión al respecto. Al final, ¿a quién representan, por ejemplo, los diputados? ¿Al partido, a la demarcación o a quien lo ayudó a ganar el cargo? Mire, los diputados, nosotros podemos estar o no de acuerdo con ellos, porque yo sé que hay muchos sectores que aborrecen el accionar completo del órgano. Sin embargo, el diputado es el más fiel representante de la sociedad dominicana. Y en el caso de los diputados del PRM, nosotros representamos a nuestros votantes y representamos también a nuestro partido, que tiene posiciones que son importantes y que nosotros tenemos que conjugarlas para poder desarrollar esta ardua e importante labor. Y en la labor de representación, nosotros, por ejemplo, le voy a señalar nuestra última acción del sábado pasado. Estuvimos en una importante consulta en la provincia de Valverde y en la provincia Santiago Rodríguez, de la que de manera inmediata nosotros pasamos a la labor de fiscalización, porque ¿qué problema nosotros recogimos allá? Recogimos una gran cantidad de problemas, la ley que beneficia a la frontera, el tema de los hospitales, que es una situación que está afectando a todo el territorio nacional, porque lamentablemente en esta gestión se ha dado por la renovación de todos los hospitales de golpe y porrazo, y esto ha generado una crisis hospitalaria. Y nos dimos cuenta de ese tema y de inmediato aprovechamos la participación del director de la OISOE, y el lunes pasado en la Comisión de Salud de inmediato tratamos el tema. Ahí estuvimos fiscalizando y estuvimos representando, lo que indica que nosotros estamos tratando de hacer una labor. Y otro hecho que quiero señalar ya en el sentido de los diputados, en sentido general, que la población no sabe. La población piensa que nosotros trabajamos el día o en el momento en que tenemos sesión, que la estamos teniendo martes, miércoles y jueves, porque debo decir y debo reconocer, aunque somos opositores, que la presidenta de la Cámara de Diputados ha escuchado nuestras quejas en el sentido de lo que pasaba hasta el 16 de agosto pasado, que la Cámara lamentablemente casi no se dedicaba a legislar. Y hemos estado prácticamente cada semana legislando martes, miércoles y jueves. Ahora,
lunes y viernes, y todos estos días también en horas de la tarde, es bueno, sería bueno que los comunicadores, y de hecho yo veo mucha prensa allá, se den cuenta del arduo trabajo de comisión que nosotros estamos desarrollando, que es el trabajo más difícil, el más complejo. Por ejemplo, ayer yo salí del Congreso a las 8 de la noche porque estábamos esperando el resultado de lo que se iba a terminar de acordar con la Ley de Tránsito y Movilidad. Entonces, es bueno que la gente sepa que el trabajo legislativo no solo se reduce a la plenaria, que ya ahí cuando vamos a la plenaria, ahí sí se quiere la parte más fácil. Bueno, con Alfredo Pacheco se puede hablar mucho rato, tiene una buena experiencia Gracias. política y además legislativa. Este es tu tercer periodo como legislador, ¿o segundo? Como legislador, aunque interrumpí en el año 2006, porque estábamos por las líderes municipales, este es mi cuarto. Cuarto periodo. Bueno, periodo, sí. pues le vamos a desear éxito a Alfredo Pacheco, vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, y agradecerle su comparecencia esta mañana. Gracias. Lo despedimos con este cafecito Santo Domingo.